Bueno, pues es lunes, pasan unos minutitos de las 11 de la mañana y nos toca Enfoca la Vida. Ya estoy súper bien acompañada por María y María Isabel. Buenos días. Buenos días. Y hoy vamos a hablar de un tema que os han propuesto, os han solicitado a través de Facebook, ¿verdad? Sí. ¿De qué vamos a hablar hoy? De Contadnos. las pesadillas infantiles y los terrores nocturnos. Ah, muy bien, muy bien. Pues venga, no nos vamos a entretener y nos vamos a meter en materia. Comenzamos. Bueno, pues las pesadillas infantiles y los terrores nocturnos se engloban dentro de los trastornos del sueño, concretamente en el grupo de las parasomnias, que son aquellos trastornos del sueño que se caracterizan por acontecimientos o conductas anormales que están asociadas al sueño, a su fase específica o a los momentos de transición de sueño y vigilia. Y aunque normalmente no suelen ser trastornos demasiado importantes, sí que pueden ser objeto de asesoramiento o intervención psicológica por los efectos secundarios que puedan producir en el niño. Por ejemplo, pues que tenga miedo a dormirse o miedo a la noche en general o a conciliar el sueño solo, irritabilidad, ansiedad, cosas así. Bueno, y ahora vamos a diferenciar entre las pesadillas y los terrores nocturnos. Por ejemplo, en las pesadillas normalmente el niño se despierta durante el episodio y recuerda el contenido del sueño. Sin embargo, en los terrores nocturnos, a pesar de que puede incorporarse de la cama, incluso llorar y gritar, resulta muy difícil despertarle. Y después no va a recordar nada o muy poquito de ese sueño. Otra diferencia es que en las pesadillas los contenidos del sueño que se recuerdan son muy elaborados, es decir, se recuerdan muchísimos detalles. Mientras que en los terrores nocturnos los contenidos son muy vagos o inexistentes y por ello tampoco se recuerdan muchos detalles del mismo. En las pesadillas también, durante el episodio de la pesadilla, no suelen aparecer movimientos ni vocalizaciones, ya que no existe tono muscular. Y en el caso de que aparezca algo, pues puede ser alguna palabra o algún grito que indica el final de la pesadilla. Sin embargo, en los terrores nocturnos sí que pueden aparecer verbalizaciones o vocalizaciones, porque hay presencia de tono muscular, entonces sí se pueden producir esos movimientos. Y luego a la hora de despertarse, pues cuando se despierta de la pesadilla hay una sensación de miedo y de ansiedad, pero que vienen asociadas al recuerdo de las imágenes que se han tenido en el sueño. Mientras que en los terrores nocturnos, pues se experimenta una intensa ansiedad con una gran activación del cuerpo. Otra diferencia es que en las pesadillas, pues se producen en la fase del sueño REM, mientras que los terrores nocturnos aparecen en la fase de sueño no REM. Explícanos, ¿nos puedes explicar cuáles son esas fases? Sí. Por ejemplo, en la fase REM, que es cuando aparecen las pesadillas, suele ser la segunda mitad de la noche, digamos que es un sueño más profundo. Sin embargo, la primera mitad de la noche es cuando suelen ocurrir los terrores nocturnos. Uh-huh. Y luego, pues, el inicio también es diferente. Por ejemplo, en las pesadillas suelen tener inicio en niños entre 3 y 6 años, mientras que los terrores nocturnos ya no son un poquito mayores, son entre los 4 y los 12 años. Las pesadillas suelen remitir a medida que el niño va haciéndose mayor y los terrores nocturnos pues suelen desaparecer con el tiempo y normalmente tampoco precisan tratamiento farmacológico a no ser que ya sean muy repetitivas. Entonces, a ver si yo lo he entendido bien, las pesadillas, el niño sí se despierta y se acuerda de lo que ha soñado, Uh-huh. Y en los terrores nocturnos el niño puede hablar, se le puede escuchar hablar, sí, pero no puede se que despierta. no se despierte, eso. Cuesta mucho despertarlo y no luego se no acuerdan recuerdan bien lo que ha pasado. Sí tienen la sensación de ansiedad y de miedo, pero no saben explicar el por qué. Y yo te lo digo porque, por ejemplo, uno de mis niños sí habla por las noches cuando está... Y de más pequeñito, sí, yo lo escuchaba llorar. A lo mejor estaba soñando algo y lloraba pero luego ya se calmaba y seguía durmiendo. ¿Eso es terror nocturno o eso es que...? ¿Se acordaba luego? Te decía... No, él no se acordaba. Él no se acordaba, pero tampoco era, a veces era que él estaba hablando, pues a lo mejor que siempre era cosas del colegio, lo que yo le entendía era cosas del colegio. Eso ya sería más un somniloquio, que es como un recuerdo de las cosas que ha hecho durante el día, como, no sé, y lo que es expresarlo
de forma vocal, pues un poco los acontecimientos que está repasando en su mente. Sería terror nocturno si fuera siempre que el niño lo está pasando, que notas que lo está pasando mal. Sí, que está... si tú ves que tiene una ansiedad muy fuerte y que se producen movimientos, pues no sé, a lo mejor... que ¿Y es bueno despertarlo entonces? ¿O qué? Con muchísimo tacto. Sí, se despierta con mucho tacto, porque si él tiene mucha ansiedad y no es consciente del todo porque está medio dormido y tú intentas, por ejemplo, zarandearlo un poquillo para despertarlo, el niño no sabe si lo que está pasando, entonces se puede desorientar más y puede aumentar la ansiedad. Entonces puede sufrir más estrés. Claro. Entonces es mejor poquito a poco dejarlo, ¿no? Vale. ¿Y las pesadillas se despiertan por sí solos? Sí. Eso es como cuando, bueno, los mayores igual, cuando tenemos algún sueño y nos despertamos y sabemos que ha sido un sueño. Vale. Pues continuar. Bueno, y me voy a centrar un poquito más en las pesadillas infantiles. Sí. Ya las explicamos un poquillo más y ahora después María que explique los terrores nocturnos. Venga. Bueno, pues las pesadillas infantiles es uno de los trastornos más frecuentes en la infancia y podemos definirlo como un sueño largo, muy elaborado, con mucha riqueza de detalles, y que provoca en el niño una fuerte sensación de ansiedad, miedo o terror. El contenido de la pesadilla puede ser muy variado, pero siempre existe un componente de peligro para la integridad física del niño. Por lo general no hacen referencia a situaciones reales, salvo aquellos niños que hayan sufrido situaciones traumáticas. Por ejemplo, un niño puede soñar con un monstruo, que sería lo más normal, o soñar que hay un terremoto. Es mucho más difícil que el niño sueñe con el terremoto, a no ser que antes haya tenido alguna experiencia parecida o lo haya estado viendo en las noticias o algo así por el estilo. Y el episodio pues suele terminar, como decíamos antes, con el despertar del niño, volviendo a un estado de plena alerta y con la sensación de miedo o ansiedad todavía presente. Eso sí perdura un poquillo más. Y bueno, pues a diferencia de lo que ocurre con los terrores nocturnos, el niño normalmente es capaz de relatar con todo detalle el sueño, los personajes, las circunstancias, los hechos que han ido sucediendo. Y aunque las pesadillas no suelen suponer un peligro por sí mismas para la salud del niño, sí se puede producir un cierto temor, pues por ejemplo a la hora de ir a dormir, si son frecuentes. En estos casos, cuando se altera el patrón del sueño, pueden aparecer pues somnolencia excesiva, irritabilidad, ansiedad. ¿Y por qué se pueden producir las pesadillas frecuentes? ¿Porque el niño esté pasando por alguna etapa determinada o no tiene explicación? Hombre, normalmente es porque el niño ve como una amenaza, siente alguna amenaza de tipo emocional, de tipo físico. Entonces, claro, los niños no tienen la misma capacidad que los adultos para jugar con sus emociones y controlarlas. Entonces, muchas veces la forma que tienen de expresarla es pues a través de los sueños y de las pesadillas. Ajá. Luego, pues como decíamos antes, las pesadillas suelen aparecer en la fase REM y con mayor frecuencia pues en la segunda mitad de la noche. Y respecto a sus orígenes, pues se han asociado normalmente con agentes externos que han provocado inquietud en el niño. A medida que disminuyen las causas que lo han producido, pues las pesadillas van desapareciendo. Y no suelen existir trastornos psicológicos asociados a las pesadillas, sino que normalmente tienen relación con fases específicas del desarrollo emocional, como decía antes. Para algunos autores, las pesadillas constituyen una expresión del proceso evolutivo de maduración y la puesta en marcha de mecanismos defensivos. Y cuando son muy frecuentes, sí que se ha asociado a niños con un perfil pues, de inseguridad por algún motivo familiar, escolar o otro. Y son también habituales en niños que han estado separados de sus madres durante un largo periodo de tiempo o si han sido hospitalizados. Según el DSM-4, que es un libro que utilizamos en psicología para establecer los diagnósticos, la prevalencia oscila entre un 10 y un 50% en niños de 3 a 5 años. Y el primer episodio, como decía también antes, suele aparecer por primera vez entre los 3 y los 6 años. Y normalmente pues se superan con la edad y no necesitan ningún tipo de intervención psicológica. Ni me imagino que habrá que darle importancia, ¿no? Es tomártelo, supongo, con naturalidad y para que el niño no le coja miedo a lo que decías, al irse a dormir, claro. No hay que darle importancia porque al fin y al cabo es una fase de su proceso evolutivo y madurativo.
Sí que hay que darle un poco más de importancia si son muy repetitivas, pero entonces ya se estudiaría la causa y se intentaría intervenir pues en esa causa. Pues normalmente pues explicándole a los niños, pues no sé, como te va a contar el sueño, pues interpretar las claves de ese sueño, del comportamiento que ha tenido y un poco trabajar a partir de ahí. Uh-huh. Por ejemplo, pues un poco como decíamos antes, si queremos dar unas orientaciones, pues saber que los padres sepan tranquilizar al niño después de la pesadilla, que acudan al dormitorio, que lo escuchen. No hace falta entrar demasiado en los detalles porque si no pues ya también se está reforzando. Es como revivirlo, ¿no? Exactamente, y se está reforzando también al niño a que cuente cosas malas. Claro. Y eso tampoco lo queremos. No abrumarlo con demasiadas explicaciones de entrada. Por ejemplo, pues intentar demostrarle que los monstruos solo existen en su imaginación. Tampoco hay que ponernos a explicar, no, es que no existen. No, se deja un poco así en el aire, no se le da más importancia y ya está. Utilizar una voz suave que trate de, que, en fin, como quitándole un poco el tono de preocupación que muchas veces podemos poner. Darle instrucciones de que lo que ha tenido ha sido una pesadilla mientras dormía, que ya ha pasado todo. Y si se ve que el niño es muy pequeño o está muy asustado, pues se puede valorar el hecho de que vaya a dormir al dormitorio de los padres o que alguno de los padres se quede a dormir con él mientras tanto. Pero no alargar mucho la situación porque entonces ya lo que estaríamos es favoreciendo que el niño quiera dormir siempre con los padres. Es decir, hasta cierto punto pues estaría bien esa medida. Y ya pues más o menos yo creo que las orientaciones pueden ser esas. Otra ya en caso de que se repita mucho pues también se puede utilizar el dibujo como forma de sacar fuera el miedo que tiene el niño. Uh-huh. Y así pues cuando suceda una pesadilla pues un poco que sepa el niño también cómo trabajarla. No solo que los padres intervengan con él sino que el propio niño vaya aprendiendo a trabajar sus miedos. Muy bien, muy bien. Y ahora entraríamos a hablar de lo que son los terrores nocturnos. Los terrores nocturnos. Pues cuéntanos, María. Bueno, pues según el DSM-4, que como ha dicho Marisabel, es el libro que tenemos para clasificar los trastornos, la prevalencia de los temores nocturnos en la población infantil es de entre un 1 y un 6%. Y es más frecuente, pues eso, como he dicho, en niños. Normalmente se inicia en niños de edades comprendidas entre 4 y 12 años y remiten espontáneamente durante la adolescencia. Los terrores nocturnos suelen aparecer en la fase 3 y 4 del sueño, que es el sueño no REM, como ha dicho Marisabel antes. Normalmente es la primera mitad de la noche. Los denominados terrores nocturnos pues son menos frecuentes que las pesadillas, pero tienen también una alta incidencia en la población infantil. Durante el episodio del terror nocturno es habitual que el niño se siente bruscamente en la cama o comience a gritar, a llorar así con expresión facial de terror, de miedo, signos de ansiedad. Pero a diferencia de lo que sucede en las pesadillas, no suele despertarse fácilmente, a pesar de los esfuerzos de otras personas que tratan de sacarlo de ese trance desagradable. Sí. Claro, es que imagínate, los escuchamos chillar, la primera reacción nuestra es despertarlo, ¿no? Para sacarlo de ahí. Pero es como ha dicho Marisabel antes, lo puedes poner en un estado mayor de ansiedad. Claro. Porque él no sabe por dónde le viene. Exactamente. Claro. Uh-huh. Entonces, si conseguimos despertarlo, pues vamos a comprobar que el niño se muestra confuso o desorientado durante unos minutos y con cierta sensación de temor que se la hemos creado al fin y al cabo nosotros. Pero no sería tan acusado como en las pesadillas. La característica que más nos diferencia de las pesadillas es que no hay recuerdo del sueño, como ha dicho Marisabel antes, y si no se ha despertado totalmente, vuelve a dormir inmediatamente sin recordar al día siguiente lo que ha sucedido. Decir que, a diferencia de lo que ocurre con la población adulta, los niños que sufren terrores nocturnos no presentan mayor prevalencia en trastornos mentales o psicopatológicos. En cuanto a qué las causas, pues se ha comprobado que la tensión puede ocasionar, tensión, fatiga, el estrés puede incrementar esos episodios y que haya terrores nocturnos. También son factores de riesgo hechos traumáticos recientes, como ha dicho Marisabel antes también, pues hospitalizaciones, separación de la madre o muerte de un ser querido. Y algunos autores también defienden un componente hereditario en los terrores nocturnos, incluso se apuntan factores genéticos. Esto se comprobó con un estudio en el que el 96% de los sujetos que manifestaban que tenían terrores nocturnos tenían familiares de primer, segundo o tercer grado que también sufrían episodios de terrores nocturnos. Yo sí lo había escuchado,
de lo que os comentaba antes, de niños y personas adultas que hablan durante la noche. Eso sí lo había comentado, que también era hereditario. ¿Puede ser que sea eso hereditario también? ¿Lo de hablar? Sí, lo de hablar por la noche. Lo del terror nocturno, lo que me decías que era somniloquio. Somniloquio. ¿No? Sí, puede ser hereditario. Al igual que el terror nocturno. ¿Verdad? Normalmente en todos los trastornos siempre se hacen estudios para ver si hay factor genético o hereditario. Y normalmente siempre se encuentra que sí. Un alto porcentaje, Sí. ¿no? Bueno, continúa. Bueno, pues, ¿cómo podemos controlar esos terrores nocturnos en el caso de que se den? Pues primero, lo más importante es hacer el diagnóstico diferencial con las pesadillas, para saber si estamos hablando de pesadillas o de terror nocturno, ya que los dos se expresan pues en el mismo ámbito, en el sueño. Los terrores nocturnos normalmente desaparecen con el tiempo y no precisan de tratamiento farmacológico, salvo aquellos casos que a lo mejor por la frecuencia, la intensidad, igual que ha dicho Marisabel con las pesadillas, pues sean un problema para el niño. Para esos casos, pues el pediatra o el médico pues prescribe fármacos de la familia de las benzodiazepinas, que para que nos enteremos así un poco, sí, son las que tienen efecto ansiolítico. Ah. ¿Vale? En los casos más leves, que son la mayoría, los padres deben adoptar una actitud tranquila. Durante los episodios, pues simplemente tienen que vigilar que el niño no se caiga de la cama o que no sufra daño físico, porque ya hemos dicho que se puede levantar repentino de la cama o algo, pues vigilar que no se pueda hacer daño. Uh-huh. Y ya está, es conveniente no hablarle ni despertarle, a no ser que ya veamos que el estado en el que se encuentra pues es demasiado alterado. Si no lo despertamos, como ya he dicho antes, el niño volverá a dormir y no se acordará del episodio. Entonces sería pues esperar que el episodio siga su curso natural, pero bajo nuestra vigilancia. Y entonces el niño cuando se despierta por la mañana no recuerda absolutamente nada. Nada. Por lo tanto, él no tiene ninguna... ¿Qué consecuencia puede tener que el niño tenga los terrores nocturnos? Pues la consecuencia, un poco como ha dicho María, que a lo mejor por el movimiento excesivo Se algo puede hacer caiga algún daño o algo. Es la única en la consecuencia cama que o- puede haber, porque el Sí. niño luego cuando se levanta es como si no hubiese pasado nada. Claro. Es decir, Lo recuerda, a ¿no? quien más afecta es a los A padres. los padres, por eso digo, llevarlo con naturalidad y solamente pues sabes que hay que vigilarlo para que no se haga daño, pero ya está. Y a los padres que estén en ese caso les creará una ansiedad, no sé. Oh, qué mal, qué mal. Es que me estoy imaginando ahora mismo, y claro, ver el niño que no... Claro. y Pero luego a él tan tranquilo. tan él o tranquilo, ella. ¿no? Curioso. Y bueno, pues tanto en los terrores nocturnos como en las pesadillas es necesario valorar la conducta del niño durante la vigilia. Esto es muy importante porque hay que considerar si existen problemas, por ejemplo, en la escuela o en otro ámbito, que puedan estar influyendo en que las pesadillas pues ocurran o los terrores nocturnos ocurran. De confirmarse la existencia de factores externos, pues se debería actuar sobre ellos para solucionar el problema. Pueden también ser necesarias la aplicación de técnicas que enseñen al niño a afrontar los sueños que le provocan la ansiedad. Y se pueden entrenar también por la relajación o hacer que el sueño pierda el carácter amenazante. Hay niños que desarrollan la capacidad de desconectar o finalizar el sueño cuando ven que el sueño es amenazante. Otra técnica que también es muy efectiva y es de las que más se usa consiste en despertar al niño antes de la hora en la que habitualmente aparecen los episodios, que como ya hemos dicho antes sería en la primera mitad de la noche. ¿Esto qué requiere? Pues una observación previa durante unos días pues para poder establecer el momento aproximado en el que horario, se produce. Claro. Y ya está, con esta acción se cortaría el ciclo del sueño y por tanto pues se cortaría que apareciese el episodio. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Lo despertamos? Y luego lo volvemos a Normalmente dormir. se calcula la hora, se calcula entonces y- te pones el despertador, lo despiertas, a cortar ciclos del sueño, te acuestas y los vuelves a empezar. Entonces ya has evitado que ocurra. Pero lo despiertas Normal, sí. normal. Sí, Lo sí. despiertas normal y tienes que estar poco tiempo con él o tienes que No, espabilar no un hace poco. falta. Simplemente despertarlo y despiertas. Una entonces- vez que te despiertas ya has roto el ciclo del sueño. Ya tienes Claro. que empezar Tienes que otra empezar vez de desde la nuevo. fase 1. Claro. Claro. Entonces ya- Es como cuando el niño se despierta para hacer pipí, por ejemplo, ¿no? Igual. O para pedir agua. Sí. Que se bebe el agua y enseguida se queda él otra vez. Vale, vale. Y ya está. Muy bien. Muy bien. Qué curioso, ¿no? Cómo reacciona nuestro cerebro, ¿no? Muy curioso. Vamos, es que me habéis dejado. Me habéis La dejado verdad que- muerta. Que el mundo del sueño es que es muy curioso. Es muy Hay curioso. muchos trastornos relacionados con el sueño y a cada cual más curioso. Ajá. Pues, ¿hay alguna cosa más que decir sobre este tema? Ya hemos No, terminado, ¿no?
Sí. Un tema muy, muy curioso, ¿eh? Muy curioso y mira, por lo menos nos habéis orientado. Oye, porque niño dando voces en medio de la Por la noche. noche. Pobretes. Pues muchísimas gracias Ni nada. De nada. por estar aquí. Nos vemos la semana que viene. Muy bien. Adiós. Pues venga, hasta Venga. la semana que viene. Hasta luego. Adiós.